Muy bien, mis amados, estamos celebrando Navidad y aunque parezca increíble, pero todavía algunos discuten si se debe celebrar o no Navidad. Hay todavía gente que dice que, pues, ¿para qué celebrar Navidad? Que ¿por qué celebrar Navidad? Que ¿de dónde salió eso? Yo quisiera compartir con ustedes algunas objeciones con respecto a esta gran celebración y lo que dice la palabra con respecto a eso. La primera objeción que he escuchado yo con respecto a celebrar la Navidad es: no celebro la Navidad porque me pone nostálgico o porque me trae malos recuerdos. Pues aquellos que piensan de esta manera, déjenme decirles que esto es un problema de sanidad de recuerdos. Esto es un problema de no procesar las malas experiencias de la vida. Pero ¿qué culpa tiene la Navidad de que tú hayas tenido una mala experiencia en diciembre? Lo que tienes que hacer es, de la mano del Señor, procesar esas malas experiencias y seguir adelante. La Navidad es la celebración de la llegada del Salvador. Si eso no genera suficiente gozo en mi vida, a pesar de las malas experiencias, pues yo debo revisar mis convicciones. Que no vaya a ser que yo esté viviendo como amargadito, con el pasado a cuestas, cargando malas experiencias del pasado y no gozándome por la redención que el Señor viene a traer. En 2 Corintios capítulo 5 verso 17 dice de aquel que se convierte en un hijo de Dios, que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Cualquier mal recuerdo, cualquier mala experiencia, yo tengo que dejarla atrás. Y eso no tiene por qué ser impedimento para yo celebrar la llegada del Salvador y gozarme en medio de esta celebración. Pídele al Señor, si ese es tu caso, que te ayude a sanar esos recuerdos, que te ayude a procesar esas malas experiencias, dejar el pasado atrás y gozarte en la salvación de tu Señor. Segunda objeción. Yo he escuchado que dicen: no celebro la Navidad porque eso es una tradición. Eso es una tradición. Y yo les pregunto, ¿qué hay con eso? Pues todos tenemos tradiciones. Pues entonces tendríamos que dejar muchas de las celebraciones o conmemoraciones que son tradicionales. Por ejemplo, celebrar los cumpleaños, eso es una tradición. Por ejemplo, celebrar el Día de la Madre o del Padre o del amor y la amistad, o conmemorar la Semana Santa. El hecho de que sea una tradición no la hace mala en sí misma, no la hace indigna o vacía. Una celebración dentro de una tradición es buena si glorifica al Señor, si edifica la iglesia, y una correcta celebración de la Navidad cumple con esos requisitos. En 1 Corintios capítulo 10 verso 30 dice: si con gratitud participo de la comida, ¿me van a condenar por comer algo por lo cual doy gracias a Dios? En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. La Navidad sí es una tradición, pero cuando se hace glorificando el nombre de Dios y edificando la iglesia, es perfectamente lícita y conveniente. Les invito a que veamos el siguiente video.
La tercera objeción que he escuchado yo para celebrar la Navidad es: no celebro la Navidad porque es una fiesta de origen pagano. Esta es muy común. La Navidad es una fiesta de origen pagano, por lo tanto yo no la celebro. A ver, es cierto que muchas de nuestras celebraciones, como es el caso de la Navidad, coinciden con las fechas de algunas fiestas de origen pagano. Y la pregunta es: ¿en qué nos afecta eso? ¿Qué es lo que hace que algo sea pagano o sea santo? ¿Qué es lo que hace? El uso y el objetivo que se le dé. Para demostrar que el posible origen pagano de la Navidad no la hace ilegal, les voy a ilustrar varios ejemplos. Pensemos en qué éramos nosotros antes de ser propiedad de Cristo. ¿Qué éramos? Profanos, paganos, pertenecíamos al reino de las tinieblas. ¿Y qué dice Primera de Pedro capítulo 2 verso 9? Pero ustedes ahora son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, nosotros antes éramos paganos, éramos profanos, pero Dios nos transformó y nos dio una nueva vida y nos dio un propósito. Eso nos hace santos. Las cosas son santas o profanas de acuerdo al objetivo, al propósito que se le den, no necesariamente a su origen. ¿Sabía usted, por ejemplo, cuál es el origen del nombre que usted tiene? Tomemos un ejemplo de alguien muy conocido, Diana. Diana, ese nombre que es tan lindo tiene origen pagano. Ese es el nombre de una diosa griega mencionado en Hechos 19, a la cual le rendían culto. Era un ídolo. Pues alguna vez alguien me dijo: para que su esposa sea hija de Dios tiene que cambiarse el nombre. Pues absurdo, ridículo. Yo no sabía si reírme o ¿qué es eso? ¿Qué es lo que hace santo o profano a alguien o a una actividad o a un objeto? El propósito que esté cumpliendo. Entonces mi esposa no tiene que cambiarse su nombre para ser una hija de Dios, para servir a Dios, así su nombre tenga un origen griego pagano. Si aún fuera cierto que la Navidad tuviera ese origen pagano, en nada nos afecta. Si se celebra de la manera correcta, glorificando a Dios, exaltando a Cristo y su salvación. Objeción número 4. Esta también la he escuchado mucho. No celebro la Navidad porque el nacimiento de Jesús no fue el 25 de diciembre, sino que tiene que estar presente todo el año. El nacimiento de Jesús no se debe celebrar un día, sino que se debe celebrarse todo el año. Es el mismo argumento que usan los que dicen: yo no celebro el Día de la Madre porque todos los días deben ser días de madre. Yo quisiera preguntarle a la mamá del que dice eso si todos los días la lleva a restaurante, y si todos los días le da regalo, y si todos los días le rinde un homenaje. Porque déjenme dudarlo. Con respecto a la Navidad, es cierto que todo el tiempo debemos recordar a Dios, todo el tiempo debemos alabarle y gozarnos por su salvación, pero hay unos espacios consagrados de manera especial. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, verso 8 dice: acuérdate del sábado para consagrarlo, trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el séptimo día será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. Y que alguien le dé por decir: no, yo no guardo el día de reposo porque es que todos los días son de Dios. Extraño eso. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, hay alusión a muchas festividades en las cuales Dios de manera específica decía: en este tiempo celebren esto, en este espacio, porque eso es didáctico, eso lo ayuda a uno a estar recordando y valorando las cosas. Eso tiene un objetivo pedagógico, ¿cierto? Que no se nos olvide, que no dejemos atrás, que no olvidemos lo que el Señor hizo por nosotros. Recuerden la Santa Cena: hagan esto en memoria de mí, dijo el Señor. Es una conmemoración para recordar algo. Veamos el siguiente video, por favor.
Objeción número 5. No celebro la Navidad porque Jesús no nació un 25 de diciembre. Muy común también. Y sí, posiblemente Jesús nació más bien en primavera, por allá, abril, mayo, quizás por allá, y no en diciembre, donde era época de invierno, donde ellos vivían. ¿Y qué hay con eso? El desconocimiento de la fecha exacta del nacimiento de Jesús no le quita significado a la celebración. Nadie sabe la fecha exacta de la última cena, sin embargo la celebramos. Nadie sabe la fecha exacta de la muerte ni la resurrección de Jesús, sin embargo lo conmemoramos. Cualquier momento es especial o es bueno para recordar lo que Dios hizo y darle gracias. Como dice el Salmo 103, verso 2, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus ¿qué? Beneficios. Objeción número 6. No celebro la Navidad porque los símbolos que se usan en Navidad no son bíblicos. Yo no armo árbol de Navidad porque eso es pagano. Yo no armo pesebre porque eso es idolatría. Vale. Queremos recordarles que Dios es un Dios pedagogo por excelencia. En su forma de enseñar, pedagogo. Él usa símbolos para enseñarnos cosas. Por ejemplo, la circuncisión es un símbolo de algo. La Pascua es un símbolo de algo. Los elementos puestos en el tabernáculo, como el altar de sacrificio, la fuente de bronce, la mesa del pan, el candelero, el altar del incienso, todos tienen un significado. Las piedras como señales, la serpiente de bronce, el pan y el vino en la cena del Señor, todos esos son símbolos que Dios ha provisto para enseñarnos grandes verdades. Así también es lícito usar símbolos para enseñar a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros conocidos acerca del amor y la gracia del Padre al enviar a su Hijo para salvarnos. De los símbolos más comunes que tenemos en Navidad son, por ejemplo, el pesebre. El pesebre representa la escena misma del nacimiento de Jesús. Nosotros no adoramos el pesebre. No nos postramos frente al pesebre, no le rezamos al pesebre. Lo usamos como símbolo de una escena grande en la historia de la humanidad. Como el Dios Todopoderoso nace en forma de un bebé humilde en un pesebre. El árbol de Navidad, ¿sabían ustedes que lo empezó a usar Martín Lutero? Sus luces representan la luz que ha llegado por medio de Jesús a la humanidad sumergida en tinieblas. Las bolitas significan el fruto que todo cristiano debe dar cuando tiene a Jesús en su corazón. Su permanente verdor significa la inmutabilidad de las promesas de Dios. Los regalos que damos y nos dan. El regalo materializado más grande de la gracia de Dios es Jesús. Y los regalos son la gracia extendida, la generosidad que nosotros compartimos con otros en gratitud a Dios. O quizás Santa Claus o Papá Noel, que simboliza la generosidad y el compartir con aquellos que viven en escasez. Pero el personaje central es Cristo. El personaje central no es el árbol, no es Papá Noel, ni siquiera el pesebre, la escena del pesebre, ni los Reyes Magos. Es Jesucristo, es Jesucristo. Vamos a ver el siguiente video.
y última objeción. No celebro la Navidad porque la Biblia no lo manda. Siempre que Dios mande algo, habrá que cumplirlo. Sin embargo, hay muchas otras cosas que el ser humano puede hacer por iniciativa propia y que de acuerdo a su motivación y a su sinceridad puede ser o no aceptado por Dios. Por ejemplo, ¿recuerdan lo que hicieron Caín y Abel? Las ofrendas que presentaron fueron por iniciativa propia. ¿Recuerdan el caso del diezmo de Abraham y el diezmo de Jacob? Fueron por iniciativa propia. Colosenses capítulo 3 verso 23 dice: y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no como para la gente. Habiendo respondido a esas 7 objeciones, podemos responder nosotros entonces por qué sí celebrar la Navidad. En Lucas capítulo 2 verso 13 dice: de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Si vemos una escena aquí en la que había júbilo, fiesta, celebración, es porque lo que aconteció fue muy extraordinario. ¿Creen ustedes que el pueblo de Dios debe abstenerse de celebrar semejante acontecimiento? Yo no creo. Las multitudes cantaron, hubo un motivo de alabanza, no fue algo callado, no fue oculto, no fue secreto ni silencioso, había motivo de celebración. Los creyentes celebraron, aunque los incrédulos fueron indiferentes. Ahora, ya que estamos de acuerdo en que hay que celebrar, entonces preguntémonos, ¿cómo debemos celebrar? ¿De qué manera podemos celebrar? Algunos en la celebración incluyen la pólvora, poniendo en riesgo la integridad de los niños y de otras personas, aún de los animalitos. La fauna sufre con la pólvora que quemamos nosotros. Algunos celebran embriagándose. Es una de las épocas en las cuales más heridos y muertos hay por el licor. Más cantidad de muertos y heridos por el abuso del licor. Otros celebran comiendo y engordando como chanchos. Comamos, compartamos una cena navideña sin abusos, sin excesos. Algunos otros celebran gastando dinero desproporcionadamente. Entonces es una de las épocas donde más se manifiesta el consumismo y hay deudas innecesarias. Cuidado con esto. ¿Cuál debe ser entonces la manera correcta de celebrar? Dando gracias a Dios por haber enviado a su Hijo, dando gracias a Jesucristo por haber dejado su reino para nacer humillado en un pesebre, dando gracias a Jesucristo porque su venida tenía un propósito. Recuerden que el pesebre lleva la cruz, testificando a los que nos rodean de la llegada del Salvador, explicando a nuestras familias e hijos el significado de un pesebre, de un árbol de Navidad, la razón por la cual damos regalos y compartiendo con algún necesitado. La Navidad es una excelente oportunidad para agradecer al Señor por venir a salvarnos, una oportunidad para testificar a otros y para compartir con los necesitados. Terminemos viendo el siguiente video. Entonces se manifestará la gloria de Jehová. He aquí que una virgen concebirá Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Dios con nosotros. Porque un niño nos es nacido, Hijo nos es dado, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte. Príncipe de paz. Había pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. y he aquí, se les presentó un ángel del Señor. No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo,
que os ha nacido hoy en la ciudad de David Un Salvador. un Salvador. Un Salvador que es Cristo el Señor. Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, el único que podía salvarnos de nuestros pecados, de nuestra tristeza, Él nació para que podamos nacer de nuevo. Si lo amamos, Lo recordamos, lo seguimos. Alégrate. alégrale. Alégrate mucho. Porque a ti, Y a mí, y a todos nosotros, nos ha nacido un Salvador.